Muy buenas noches, queridos amigos. Es un placer estar con ustedes ya en nuestro tercer programa de ley. El tercer programa que llega a ustedes y esta vez ya con equipo completo. Estamos los 4 compañeros para empezar este tercer programa que tiene un tema muy importante de actualidad. Quiero empezar mandándoles un abrazo a todos ustedes, que se conecten, que participen con nosotros y que nos envíen preguntas, interactuemos, preguntemos, conversemos. Este es un programa para la sociedad, para todos ustedes, y estamos para aprender juntos en esta noche. Quiero empezar, pues, primero saludando a mis distinguidas y bellísimas damas, colegas, amigas y compañeras, como son Karina Romero y Aimé Maza. Doctoras, buenas noches. Y claro, recibir con un fuerte abrazo a mi querido amigo, doctor Carlos Ordeñana. Karina, buenas noches. Sí, hola, buenas noches. Encantados nuevamente de estar aquí en nuestro programa de ley, Un Camino a la Verdad. Y también dando la bienvenida a nuestro compañero Carlos Ordeñana, que gracias a Dios se recuperó y está ahora con nosotros. Jaime, buenas noches, gusto verlos a todos y por favor estamos dispuestos a contestar las preguntas que ustedes puedan hacernos, porque recuerden ustedes que de ley es un programa para la sociedad, para la comunidad. Muchas gracias, Jaime. Hola con todos y todas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues un saludo especial, ya está con nosotros Carlitos Ordeñana, está Marjorie Romero y está pues Fabricio, como siempre, Fabricio González. Ahora sí, el equipo completo, como decía, me siento súper contenta de estar aquí porque el tema de hoy para mí es fundamental, es uno de los temas que estamos los grupos feministas justamente muy pendientes. Como me ven, hoy día estoy de verde porque soy feminista y vamos a tratar sobre la interrupción legal del embarazo en casos de violación. Así que podemos empezar, Fabricio, ¿qué tal? Claro que sí, pero antes vamos a darle un abrazo a Carlitos. Carlitos, muy buenas noches. Muy buenas noches, estimados amigos. Muy buenas noches a todas las personas que nos están sintonizando esta noche por 593 Media EC. Este programa de ley, tercera edición del tercer programa que hemos hecho. Y estamos completos ya, ¿no? Completos ya aquí con Jaime, Fabricio, Karina. Un gusto estar aquí también con el equipo que nos acompaña siempre, todas las noches, hace posible que esto salga con la calidad de 593. Agradecemos a todas las personas y como habíamos comentado, el tema de esta noche no solamente tiene la finalidad de transmitir la información respecto a lo que está haciendo la Asamblea, sino también dotarles a las personas que estén pasando por procesos como los que vamos a tratar en esta noche, de herramientas e instrumentos para que puedan hacer valer sus derechos dentro del ámbito legal, que es el objetivo que nos hemos trazado como miembros de este programa. Agradecemos la sintonía y esperamos que esta información sea de utilidad para ustedes. Doctor. Bueno, vamos a empezar un poco poniendo en el escenario, en el tapete, la temática, amigos, de un tema que tiene diferentes aristas, que parte desde la ética, la moral, la religión, y llegamos a un escenario legal que hace muchos años ya fue advertido, o siempre ha sido advertido, pero que de pronto no ha habido la participación directa, o mejor dicho, el empoderamiento del Estado en una reforma sustancial. El tema del aborto. Un tema tan delicado que afecta a todas las esferas de las mujeres, en este caso, en edades muy tempranas, en edades adultas, pero a esto le añadimos la particularidad de un tema triste, lamentable, como es el tema de la violación. También las mujeres con discapacidad, personas vulnerables, niñas, adolescentes, y nos abocamos a una sociedad en que este acto está tipificado por el Código Orgánico Integral Penal, pero a ello le sumamos la clandestinidad y el riesgo que corren las personas que se practican esta situación en clínicas clandestinas, donde médicos también o personas que todo el mundo lo sabe pero nadie lo comenta, como dice la canción. Llega entonces una posibilidad muy real por parte de los asambleístas, tienen un momento histórico, creo yo, Aimé, y voy contigo primero, de debatir un proyecto de ley que probablemente va a cambiar en gran medida la visión de esta problemática tan importante. Aimé Maza. Así es, Fabricio. Justamente creo que los asambleístas
tienen una tarea y van a trascender a la historia siempre y cuando tomen las decisiones adecuadas en favor de las víctimas sobrevivientes de las violencias. Si tomamos en consideración que la Corte Constitucional ya determinó como inconstitucional la penalización del aborto en casos de violación y le dio la tarea a la Asamblea de regular la ley, de hacer la ley, porque les corresponde a los asambleístas hacer la ley, más sin embargo es importante que se sepa que ya la Corte Constitucional garantiza el derecho de las víctimas a acceder a una interrupción legal del embarazo. Desde abril del 2021 ya no se puede penalizar a una mujer que solicite el acceso a una interrupción del embarazo. Tómese en consideración esto, no porque todavía la ley no está promulgada quiere decir que si una víctima llegaba en mayo a solicitar, tenían que negarla o criminalizarla o empezar un proceso penal, porque eso es lo que sucedía con las víctimas antes. Lo que sucedía es que cualquier víctima que llegaba a solicitar una interrupción del embarazo se le era negado. O si es que llegaba ya con un aborto en curso, era informado a la fiscalía a fin de que se inicie un proceso penal. ¿Te imaginas semejante aberración? El hecho de que la víctima que sufría en carne propia el delito más execrable que puede sufrir una persona, una mujer, y además de eso tenía que soportar un proceso penal, una investigación penal, porque estaba criminalizada por solicitar un aborto o por interrumpir un embarazo. Eso se terminó. Ahora la Corte Constitucional, con la sentencia 3419, determinó que es inconstitucional. Lo importante ahora es que la Asamblea se ponga en los zapatos de las víctimas y que regule y que haga una ley acorde a las necesidades de las víctimas. No queremos una ley en la cual sea imposible de ejecutar, o sea, una ley que siga reprimiendo, revictimizando a las víctimas, a las sobrevivientes de las violencias. Bueno, aquí yo quiero hacer un paréntesis y tomo muy en cuenta lo manifestado por Aimé. Marjorie Karina, ¿crees que el Ecuador se encuentra un poco, no está sintonizado aún con este tipo de legislaciones? ¿Estamos listos para dar un paso adelante en una situación como la que se está planteando actualmente? Bueno, yo pienso que ya la situación está planteada, solamente les toca a ellos emitir cuál es el proceso a seguir porque con la sentencia, como dijo Aimé, con la sentencia 3419, prácticamente ya están despenalizando el aborto, ¿sí? Por lo tanto, ellos están aprobando que sí se dé, en los casos, me parecía que antes del programa, Aimé establecía unas edades, de manera más exacta seguramente, de pronto yo puedo tener alguna equivocación, menores de 14 años podían ya acudir a los centros de salud y pedir obviamente el aborto, y que era suficiente indicar la partida de nacimiento o en su defecto cédula de menor de edad, que a veces se la tiene más factible. No sé, Aimé, si me corriges, de pronto me equivoque, ¿sí? Y me parece que también comprendía cuando estaban en estado de gestación entre 12 a 14 semanas, ¿era? No, 12 semanas, no, ese es el informe de minoría, ese es el informe de minoría de la Asamblea. Más sin embargo, nosotros como grupos feministas lo que queremos es que no se dé un tiempo, y tan escaso sobre todo como el informe de minoría. El informe de mayoría habla de 22 semanas en casos de víctimas menores de 14 y de 20 semanas en casos de víctimas mayores. Ahí estamos entrando el informe de mayoría. El tema de la temporalidad, ¿no es cierto? Sí, exacto. Carlos Ordeñana, me gustaría tu perspectiva en el sentido de y aún no me lo contestan mis queridas colegas, ¿estamos listos? Bueno. Es un tema que todo el mundo lo conocía, pero que no le habíamos dado la atención que debía. Creo yo que en ese sentido el Estado nos quedaba debiendo en esa protección de la vulnerabilidad a las personas que sufrían este tipo de situaciones. Sí, es realidad que el tema merece un tratamiento. Es un tema, creo yo, que se había demorado en ser establecido, en ser equilibrado de pronto desde el nivel legal, desde el nivel jurídico. Sin embargo, sí es necesario hacer notar que también dentro de la sociedad existen distintas perspectivas del problema en sí, ¿no?
Y habría que considerarlo, igual como abogados, que tenemos criterios distintos, no por eso nos distanciamos dentro del cariño y aprecio que tenemos, pero de acuerdo al sistema de creencias, de valores, de formación que tenemos cada uno, tenemos una forma de observar el problema que en realidad nos abstrae de una situación real, que solamente la puede saber quien realmente está dentro del problema. Si yo poder decir aquí que me parece bien o me parece mal sería una exageración porque no he sido parte de ese problema. Esto está creado para mujeres, quiero dejar esto claro de cómo se lo propone, al menos desde el punto de vista constitucional, para mujeres que han sido víctimas de violación y que bajo la legislación anterior, que ha sido justamente tachada inconstitucional, tenían la imposibilidad de practicarse un aborto porque podían ser perseguidas como un delito pues, de aborto, ¿no? Entonces, básicamente lo que se hace es una modificación, una modulación a nivel constitucional de los artículos 149 y 150 del COIP, donde básicamente la situación era si solamente esto debía ser incluido para las mujeres que tenían determinado grado de retraso mental, o si esto era inconstitucional y debería abarcar a la masa de mujeres que podían estar dentro de este problema de violación. Entonces, alguna vez hablábamos en el programa que tan bueno sería tener la quinta silla, ¿no? Decíamos, ¿no? Una persona que haya pasado por este proceso, que debe ser un proceso terrible, inimaginable, invivible, ¿no? Pero cómo verlo, cómo visualizarlo a través de una persona que ha pasado por este proceso es lo que nos llevaría a interpretar cómo lo toman, dependiendo de la madurez, dependiendo del carácter, dependiendo del respaldo que pueda tener esta persona, porque algunas dirán yo quiero proseguir con el embarazo, yo quiero tener al niño, y otras dirán por lo crónico, por lo traumático, yo quiero interrumpirlo, ¿no? Ahora, ¿qué se está haciendo dentro de la ley? Yo sí creo que es lo que vamos a ir poco a poco desmenuzando en el transcurso de estos minutos. Y como decía, no solamente es de llegar a una crítica en contra de una norma, sino también hacerle notar a la sociedad cuáles son las herramientas que existen ya en este momento para que se pueda también tomar decisiones respecto a este grave problema, ¿no? Sí, es el aborto, ok, no, pero también hablemos de la violación. Sí, porque a veces nos enfocamos, somos a favor del aborto, somos contra el aborto. Yo pregunto, ¿somos a favor de la violación o estamos en contra de la violación? A ver, Carlos, pero hay un tema, ¿qué pasa? Que nosotros conocemos que actualmente la legislación penaliza a la persona que se lo practica, ¿no es cierto? Así es. Ok, y aún cuando existe la norma expresa, esta es una situación que en la sociedad actual ecuatoriana todo el mundo la conocía. Por no decir que todo el mundo sabía las clínicas que lo hacían, los doctores que lo hacían, el doctorcito tal lo hace, a vista y paciencia. Entonces, ¿quién ejecutaba esa sanción? Y es lo que un poco dice Carlos ahora, Mario y Aimee, un poco desde la perspectiva femenina. Carlos toca un tema muy, muy claro. Estamos separando el tema. Una cosa es el aborto y otra es el aborto por violación, así es, que es lo que está en la mesa del debate. Y ahí sí creo que el proyecto de ley se nos está quedando un poco, porque estamos tocando la decisión de la víctima, pero ¿cómo sancionamos también el acto violatorio? Karina o Aimee, no sé. Bueno, Fabricio, tú sabes que la violación está regulada en el Código Orgánico Integral Penal. Pero el hecho de sancionar al agresor, ¿acaso restituye derechos a la víctima? El tema de permitir el acceso a una interrupción legal del embarazo es parte de pensar en la víctima. Porque ¿qué es lo que pasa? Que el sistema como está estructurado ahora, el agresor es detenido, sentenciado y bien, está en la cárcel por 22 años. ¿Acaso eso restituye los derechos de la víctima? El hecho de permitir que la víctima pueda acceder a un aborto, le estamos tratando de cierta manera, encauzar nuevamente en su proyecto de vida. ¿Cuál era su expectativa de lo que iba a hacer a futuro? ¿Por qué? Porque un embarazo forzado, obligar a una niña a parir, le cambia la vida entera. Entonces, no pensemos solo en el hecho de que... De probidad. Exacto. Y pensemos, si vamos a pensar en probidad, ¿tienen idea cuántas niñas mueren al momento de parir? La cantidad de muertes maternas que hay
¿Por qué? Porque las estructuras físicas, orgánicas de una niña no están adecuadas para llevar un embarazo a término. Porque una situación en la cual una niña es obligada a parir de su padre, de su hermano, genera también taras genéticas para la criatura. Y si no es la niña Karina y es una mujer, dígase de 18 a 24 años. Bueno, ya tocaría también que ella decida en esos casos, ¿no? De que ella decida si quiere el aborto o no lo desea, porque estamos hablando ya de una adulta, ¿sí? Y pueden ser que los sentimientos o las formas de actuar sean diferentes y por ende son diferentes, porque estamos hablando de una mujer de 18, 24 años, puede darse en una de 35, de 38, de 40, entonces ya estamos otra decisión ahí, ¿no? Pero entonces el concepto pro vida quedaría, para poder interpretarlo, si es para una incuber o para una puber o para una mujer adulta. No. Podría ser, porque desde la perspectiva... A ver, la ley no te obliga... Pero es que tú estás diciendo que no por te un va a lado... obligar a abortar. Esta ley no te obliga a abortar. Si tú quieres y tienes 14 y quieres tener el fruto de la violación, o tienes 20 o tienes 30 y quieres dar a luz al fruto de la violación, es tu decisión. Esta ley lo que te permite es decidir sobre tu cuerpo, porque no le podemos pertenecer nuestros cuerpos al Estado para que el Estado sea el que decida por nosotras. Y porque venga un grupo y diga es que no pueden abortar sencillamente porque es pecado, porque vivimos en un Estado laico. Entonces no podemos permitir que ciertas susceptibilidades impidan el ejercicio de los derechos plenos sobre los cuerpos de las mujeres. O sea, es absurdo. Entonces no puedes hacer una diferencia en cuanto a esto. Es cuestión de decidir. O sea, no es que la niña de 14 la vas a obligar. Pero a ver, ahí hay otro tema en cuanto a la decisión. ¿Qué pasa con el concebido no nacido? Voy antes de escuchar a Carlos o a Karina con eso. Déjenme saludar a todos los amigos, agradecerles a todos que se están conectando con nosotros. Muchísimas gracias. Paola Bravo, muy gentil. Clever y Giovanni Cabrera desde Cuenca. Un abrazo, Clever. Eduardo Campaverde, saludos, abrazos a todo el panel, en especial a la doctora Karina Romero, siempre tiene hinchada Karina aquí. Lorenita Córdoba, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Cristian Rodríguez, respeto la decisión de todos, pero estoy en contra del aborto, además no soy creyente, nos dice Cristian. María Dolores Niemes Novillo, saludos a todos, en especial al doctor Carlos Ordeñana, también su hinchada presente. Tommy Álvarez, buen espacio de debate, crítica, aprendizaje, felicidades a todos. Mauricio Flor, ¿cuál es la pena actual para una mujer que aborte en el Ecuador? Ya se lo contestamos, Mauricio. Eduardo Campoverde pregunta, por favor, ¿cómo evitar que la despenalización del aborto sea mal utilizado y termine contraviniendo el derecho a la vida que garantiza la Constitución ecuatoriana? Muy bien. Boris Maldonado, saludos estimados a mis dos grandes docentes, hoy grandes colegas, Fabricio González y Karina Romero. Muchísimas gracias. Ponen a ti, como al resto de panelistas, dice. Carla Andrea Ventimilla Zambrano, saludos estimados colegas, gracias Carlita. Carlos Hernández vendría pertinente tema y debate, saludos a todos. Mario Reyes, saludos doctor Fabricio. Maritza Jaramillo, saludos también Mario. Maritza Jaramillo, Cristian, también hinchada. También la hinchada. Cristian Rodríguez, faltaba alguien en contra del aborto en la mesa. Ya estamos avanzando, Cristian, espérate un ratito que vas a ver lo mejor. Margot Maza Valle, éxitos, muchísimas gracias señora Margot. Saludos de Eduardo y Irito, dice David Jaime Romero Prado. Ya, muy bien. Carla Andrea Ventimilla, el trauma de la violación es lo que marca la vida de las personas en general. Ese es el delito. Se me fue el mensaje. Ese es el delito que se debe sancionar, así es. Aldo Zambrano, recuerden que la Constitución protege el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Ahí me quedo con Aldo Zambrano y voy desde ahí para atrás. Dice Aldo Zambrano, el tema de la despenalización del aborto se debe analizar basando en 3 causales. Pregunto yo a los ponentes, si saben cuál es la base de las 3 causales. Veo que se está tratando este tema desde una perspectiva diferente. No es cuestión de decidir sobre su cuerpo, ya que está decidiendo sobre la vida de un tercero, dice. Marlene, hoy partida, gracias, éxitos. Muy bien. Me quedo con Aldo Zambrano y vamos desde ahí, Aldo. Es cierto que el Estado protege al concebido no nacido desde el momento de la concepción. ¿Estamos de acuerdo en eso, colegas? Sí, ¿verdad?
Bien. Si la Constitución o la ley, y para un poco entenderlo, Aldo, es un tema de debate y todos los aportes que nos lleguen, qué bueno y qué bien traídos. Vuelvo al tema. Si el Estado está protegiendo al concebido, no nacido, y nos encontramos con una situación como la que se está planteando en estos momentos en la Asamblea y que va a mover el sistema jurídico, va a mover de alguna manera el escenario jurídico en el tema del aborto, no estamos entrando un poco en una franca contradicción, porque aquí hay algunas aristas que podemos establecer y me gustaría que Aldo nos colabore con las tres causales a las que hace referencia. Y las aristas son las siguientes. Primero, la temporalidad para poder establecer la pertinencia del aborto. Los requisitos que se necesitan que se exigen. Denuncia o no denuncia y objeción de conciencia por parte de los médicos que practican. Objeción de conciencia. Así es. Denuncia o no denuncia. Requisitos, el listado de los requisitos, si tienes o no que tienes que denunciar. Hay necesidad de denunciar o de presentar una denuncia para que te practiquen una interrupción del embarazo. ¿Hay la necesidad o no? Para mí no. Para mí no se puede, no se debe exigir a la víctima una denuncia, porque estamos ante la voluntad o la capacidad de la víctima de participar o no de un proceso. Está en el artículo 11 del Código. La víctima puede participar o no de un proceso penal, puede denunciar o no. Entonces, con eso tú le estás obligando, estás vulnerando el derecho de la víctima que tiene a decidir si quiere denunciar o no. Entonces, si es que la víctima no denuncia y no ingresa en todo ese álgido proceso penal, en todo ese revictimizante proceso, porque por más que por los protocolos para no revictimización de las sobrevivientes, en teoría, sabes que un proceso penal es revictimizante de por sí, porque tiene que someterse a un examen ginecológico, porque tiene que someterse a trabajo social, psicológico, a la policía judicial, a enfrentarse a dar un testimonio anticipado y recordar todo lo que le sucedió. Eso es revictimizante. Entonces la víctima puede decidir si participa o no de un proceso penal, no se le puede obligar. Al momento que le estás exigiendo requisitos y una denuncia como requisitos, tú le estás vulnerando el derecho también. Esa es la parte del veto de los asambleístas, Carlos. Sí, a ver, sobre el tema, en cambio, yo estoy por la parte contraria, ¿no? A ver, tengo que decir algo, y como había propuesto inicialmente, una cuestión es el aborto, otra cuestión es el aborto por violación, ¿sí? Esta norma, primero, vuelvo y repito, nace para que las mujeres, de acuerdo a esta limitación al derecho a la vida, como decía el doctor Fabricio González, si la Constitución establece el derecho de vida como premisa, ¿qué es el aborto? Sí, se protege la vida desde la concepción. Entonces, si nuestro Estado protege la vida desde la concepción, tenemos una limitación a ese derecho a la vida a través de la despenalización que está en el artículo 150 del Código Integral Penal. En el Código Orgánico Integral Penal se establecen dos situaciones que pueden ocurrir y la que interpreta la Corte Constitucional es respecto a la violación de personas dementes, ¿sí? De mujeres dementes. Y aquí vuelvo y repito, y es donde se mezcla todo y se me vuelve confuso, donde se quiere preparar, aunque suene feo el ejemplo, ¿no? Se quiere preparar un seco de pollo y terminas metiéndole mote, habas y todo lo demás. Esto de aquí estaba dirigido a mujeres que habían sido violadas y que dentro de su fuero interno consideraban que no estaban idóneas, no eran idóneas para poder concebir a ese fruto de una violación. Hacia allí es la orientación, ese era el problema jurídico que quería solucionarse a través de esto. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que dentro de este proyecto de ley, si vemos temas pues como está establecido en el artículo 9.1 del proyecto de ley, vamos a ir desmenuzándolo, ¿sí? Se dice más o menos esto: las niñas, las adolescentes y las mujeres que hayan sufrido violación pueden tomar decisión sobre su vida sexual reproductiva y a interrumpir el embarazo por violación u otras causales previstas en la ley. O sea, la ley es para los casos de violación. ¿Lo que se persigue es el aborto o lo que se persigue es el cuidado de esas mujeres que han sido afectadas por haber sido violadas? Es un tema que me interesa mucho saber o discernir. ¿Cómo diferenciamos ahí, Carlos? Porque la causa que nos lleva a tomar esa decisión
parte precisamente de un acto execrable. Sí, y aquí viene el otro tema. El artículo 17 habla de la diversidad sexogenérica. Y se establecen criterios, por ejemplo, de la ideología de género, donde cualquier persona, bajo esta creencia, esta teoría, esta hipótesis que ha sido planteada por un sector de la sociedad, que considere que es mujer, obligaría que estos recursos que van a ser destinados por el Estado para personas que realmente puedan tener un problema, vuelvo y repito, con que si consideran que son idóneas o no para llevar adelante la formación de una persona que va a nacer, vamos a permitir que un hombre que se crea mujer y que diga creerse embarazado va a ir a un hospital y va a solicitar al médico que le practique un aborto. Porque eso es lo que se ha visto en otros casos, eso es lo que se ha visto en otras circunstancias. Y no tiene nada que ver con qué es lo que yo creo que soy desde mi punto de vista ideológico. Esto tiene que ver con una realidad biológica y tiene que ver con una persona que realmente puede quedar embarazada, que de acuerdo a la base de la formación biológica se denominan mujeres. Aunque no les guste a algún grupo de la sociedad estas teorías, pero la biología no miente. Entonces las que tienen órganos reproductivos femeninos son las que pueden quedar embarazadas por un acto de violación. A ellas está dirigida esta ley. Pero si yo extraigo todo el concepto de violación de esta norma y me dedico a hablar de diversidad de género, y me dedico a hablar de la decisión que tienen las mujeres, y si me dedico a establecer que la objeción de conciencia no puede ser general dentro de un centro médico, y si digo que aparte de eso de ahí tengo la obligación de precautelar a través de los principios de confidencialidad todo lo que está relacionado con el acto de violación de la persona que se está sometiendo a un aborto, y yo no le estoy dando la oportunidad a un médico que se pueda oponer a eso, sino todo lo contrario, ellos tienen la obligación de practicar los abortos. Yo digo, ¿en qué momento se le da la facultad que el Estado controle a otros centros médicos que van a permitir que se hagan todo tipo de abortos, ¿sí? Y que simplemente pongan dentro de sus informes, la persona fue violada y estamos reservando el derecho de confidencialidad? ¿Qué va a ocurrir en esos casos donde esto se excede el límite? Y vamos a tener, porque no sé si no vivimos en Ecuador, pero yo que he vivido en Ecuador creo que inmediatamente salida la norma vamos a ver ciertos desfases y ciertas formas de abusar de las normas jurídicas, y me preocupa mucho que no hay ninguna parte de la norma, de los proyectos, ni de minoría ni de mayoría, que estén dedicados a ver cómo precautelar que no existan estos excesos. Por el contrario, más bien se permite o se exige a los médicos, a las personas encargadas de los centros de salud, que no pregunten, ni siquiera investiguen, simplemente practiquen los abortos. Entonces, ante la falta de objeción de conciencia, porque también lo toman de una manera tan delicada los asambleístas dentro del proyecto, dice la objeción de conciencia podrá ser individual y personalísima, pero no puede ser colectiva. O sea que si aquí nosotros somos 20 médicos como estamos aquí en esta sala, y los 20 médicos pensamos igual, de pronto somos médicos cristianos y decimos, este centro de salud médico cristiano no va a practicar abortos, pues vamos a ser sancionados al menos con 20 salarios mínimos, de acuerdo a lo que está establecido en el proyecto de ley, porque creemos todos que debe practicarse de tal manera la ciencia médica que nos impide romper el principio del derecho a la vida. Entonces, esas situaciones que se ven en la norma son las que la vuelven confusa, porque al final se sustrae el hecho en sí, que es la violación. O sea, el problema aquí fue la violación. Si era demente o si era para todas, ese era el problema. Y si es para todas, sigue siendo la violación. Entonces, no tiene que ver con el aborto en sí, que es el proceso posterior. Yo tengo primero que seguir ese proceso denominado violación, para que yo pueda establecer que efectivamente esa persona, al haber sido su fruto, producto de esa violación, pueda practicarse el aborto. Lo demás es amplio y es vago, y sí me preocupa, porque realmente las últimas normas que han salido a partir del gobierno y la asamblea realmente son muy complejas, pero no creo que deba tratarse así un asunto tan básico como el derecho a la vida. No es creo. Un derecho fundamental. Antes de darte la palabra, Aimee, he escuchado la posición de Aimee, he escuchado la posición de Carlos. Karina, ¿no crees tú que aquí nos encontramos con un problema que a la larga va a causar una inaplicabilidad y vamos a tener un problema social también
en el sentido de que habrá que ver cómo se define, pero deja un espacio abierto porque ambas partes tienen mucha razón, pero de no reunir los requisitos ante una globalización tecnológica, ante un cuestionamiento serio de los valores morales y éticos, que ya son otro tema, no estamos dejando un poquito la ventana abierta para que esta práctica se siga desarrollando en jóvenes o en jóvenes que no han vivido la causal puntual de un acto de violación, pero que probablemente la inexperiencia o las circunstancias los lleven a esta situación. Bueno, eso sí, y a eso va dirigida una pregunta que justamente nos hicieron, ¿sí? ¿Cómo podemos evitar eso si cuando la Constitución garantiza el derecho a la vida? ¿Cómo evitar que no haya un exceso de ese abuso de lo que está por probarse? Así como decía Carlos, bueno, yo también pienso que en cuanto a lo que Aimé decía, por ejemplo, de que una persona no necesita denunciar para que se pueda de pronto ir a un centro de salud y obviamente realizarse el aborto. Yo pienso en cambio que sí. Si tú no denuncias un hecho de esa calidad, ¿de qué forma tú vas a corregir al individuo que lo hace? ¿Sí? Si tú no denuncias un hecho de ese tipo, ¿de qué forma lo hacemos? Ahora, ¿cómo evitar de que quizás esta ley haga un abuso en contra de practicarse siempre un aborto, ¿no? Yo creo que el gobierno, el Estado, deberá crear organismos de que se dediquen a realizar una verdadera investigación, y ya lo habíamos dicho en otra oportunidad, Fabricio, que aquí habrá bastante que contar con médicos, con trabajadores sociales, con psicólogos incluso, para poder llegar a un punto y evitar este tamaño de abusos en cuanto al aborto. Verás, cuando yo estudiaba Derecho, yo recuerdo que en la Facultad de Medicina, en Quito, era usual un aborto porque ellos en cuarto año, quinto año ya sabían cómo hacerlos y nadie paraba eso, nadie mediaba, todo el mundo se tomaba. Era letra muerta la norma. Era letra muerta la norma y ellos lo sabían perfectamente. Y de alguna manera sí. Y lo practicaban, o sea, esto no es de ahora, esto es de hace mucho tiempo ya. ¿Sí? La pregunta está, y a mí también me queda una incógnita, ¿qué va a hacer el Estado, ¿sí?, para justamente proteger de que el aborto al cual van a dar seguramente un sí, no sea un abuso, ¿sí?, un abuso social? Vamos a pasarle en un momento, pero no puedo dejar de saludar a Joaquincito González, mi hijo que está bien, les mando un abrazo. También Ricardo González, mi hijo también, un abrazo para ellos. Y por acá nos dice Carlos Enrique Ventimilla, exactamente, hay muchos vacíos o procesos incompletos que no permiten perfeccionar una solución real y verdadera para todas las partes involucradas. Milton Borja nos dice, yo opino que la ley se refiere a personas, a personas gestantes, no necesariamente a las personas que se autodefinen como mujeres, porque puede ser la víctima de violación una persona gestante que se autodefine como hombre. María Dolores Nieves Novillo dice, o cuando el abuso se da dentro del hogar y el violador continúa abusando de su víctima y haciéndola abortar todas las veces que desee. Está en riesgo la vida de la mujer y no se soluciona el problema del todo. Aimé. Bueno, yo sí, ustedes conocen mi posición y saben que voy a discrepar. A ver, el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal habla sobre el aborto no punible. ¿Cuál es el aborto no punible? El aborto no punible es cuando está en peligro la vida de la madre. Entonces ahí sí, la vida de la madre es más importante que del producto que tiene en su vientre, porque ahí no es punible el aborto y ahí nadie de la sociedad dice nada, ¿no es cierto? La segunda causa al cual no es punible, cuando la víctima, cuando se trata de una mujer con discapacidad, una mujer que supuestamente no está en condiciones de traer al mundo el fruto de una... Pero supuestamente por su condición propia. Exacto, pero estamos hablando también de un producto que está dentro del vientre de una persona. Entonces, ¿por qué ahí no estamos pensando en los derechos del que está por venir?
pero estamos en cambio pensando del derecho de la persona que está viva, que está dentro de esta sociedad. Eso no es punible y eso está en el Código Orgánico Integral Penal. Ningún profesional de la medicina que practique un aborto en estos dos casos es penalizado. ¿Cuál es no sé, creo que, o dónde es el alboroto que se hacen al pensar que una víctima de violación o una víctima que se acerca al sistema de salud a solicitar una interrupción del embarazo, dudar? O sea, estamos pensando que las mujeres vamos por el mundo abortando, estamos pensando que las mujeres gozamos con embarazarnos y luego ir a pedir un aborto. Estamos dudando de la palabra de las víctimas, no nos estamos dando cuenta que estamos revictimizándolas al momento de pensar que las mujeres van por el mundo abortando los productos que tienen. Pero si no pones un determinado marco conceptual a eso, dejas abierta una posibilidad de que se institucionalice. A ver, Aime, ¿no? Vamos a romper un poco la informalidad. Fabricio, tú lo dijiste, las mujeres con o sin ley pues, han estado abortando porque tú dices la clínica de fulano, la clínica de sutano, porque las mujeres acceden a un aborto procurando. Cuando tienen la posibilidad económica irán a una clínica e interrumpirán el embarazo de manera legal. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la violación. Pero sabes que con o sin ley, la persona que decide interrumpir un embarazo lo va a hacer. Lo que estamos tratando es de garantizar que el sistema de salud y que el Estado tenga la responsabilidad de garantizar el derecho a la vida de la mujer que ha sufrido una violación. Porque si ya decidió interrumpir el embarazo, lo hará en la clandestinidad. A eso es lo que vamos a condenarlas en el momento de que sigamos criminalizándolas o en el momento que sigamos exigiéndole una serie de requisitos para poder acceder a una interrupción del embarazo seguro. O sea, si seguimos con la mentalidad de que las mujeres mienten, esto es un estereotipo. Esto es machismo puro, misoginia pura, pensar que las mujeres van por el mundo abortando porque simplemente les dio la gana. Es absurdo. Pero no estamos, a ver, no estamos aquí nosotros definiendo el tema en general. Estamos viendo, hay dos temas aquí van puntuales. El uno es el tema del aborto, que es producto de una violación. Y eso es todo. Sí. Este tema es el que estamos tratando. Pero ahí nos quedamos nosotros con la incongruencia de la norma, porque el derecho que le asiste tanto a la persona víctima también está protegido por el Estado, por la Constitución, cuando protegemos al concebido no nacido, desde el momento de la concepción. Entonces, ¿en qué parte los señores asambleístas no buscan la congruencia de la norma? Porque ahí es donde nosotros tenemos ese problema, y es precisamente la temporalidad de la interrupción del aborto la que causa en este momento una discusión si se protege o no al concebido no nacido. Yo creo que hay algo que también que se debe aclarar, es necesario aclararlo, ¿no? En el sentido de que tal vez se le ha puesto mucha atención a los asambleístas y tal vez hay que quitarles un poco ese peso de encima, porque realmente la situación viene generada por una resolución de la Corte Constitucional. Ahora, la Corte Constitucional, bueno, se ha lanzado algunas pérdidas durante este tiempo, ¿no? Y realmente ni la propia Corte Constitucional ha sostenido criterios dentro de fallos que son similares y ha lanzado fallos contradictorios la misma Corte Constitucional. O sea, no me refiero a dos épocas diferentes, ¿no? Pero la Corte Constitucional para estos temas interesantes, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, o cuando se trata de estos temas relacionados con el aborto, porque sí quiero identificar que no se refiere, el asunto de fondo no es la violación, no se está protegiendo el bien jurídico llamado mujer que ha sido violada. Lo que se está intentando es asesinar a un niño, de acuerdo a lo que está establecido, al menos bajo los principios que se están queriendo establecer dentro de esta ley. Pero eso no lo hace ni la Asamblea, no lo hace ni siquiera la Defensoría del Pueblo, que fue la encargada de emitir este proyecto de ley, sino que viene de la Corte Constitucional, que crea una confusión enorme respecto a cómo yo puedo acceder a un sistema de justicia para que bajo determinadas condiciones, bajo esta afectación gravísima de haber sido víctima de una violación, pueda interrumpir mi embarazo. Y claro, aquí los que son pro vida, yo me considero pro vida, pero también creo que las mujeres tienen un derecho fundamental a saber cuándo tener un hijo bajo determinadas circunstancias.
porque lo otro se llama irresponsabilidad. Sí, o sea, lo otro sí es voy por la vida, como dijo la doctora Aimee, me embarazo y aborto y las veces que yo no creo que el Estado ni ninguna persona en su conciencia quiera llegar a esto, pero eso es lo que está permitiendo esta ley si no se establecen las condiciones claras respecto de cómo se tiene que tratar a una víctima de violación que ha sido gravemente afectada y que le imposibilita ser madre de una persona que está por nacer, que eso es lo que debería dedicarse, no hablar de que deben tener decisiones. Yo tengo una hija de 12 años y si mi hija me viene a decir a mí, ¿sabes qué, papá? Ahora a los 12 años, es mi decisión ver qué hago con mi vida sexual y reproductiva. Vara, dice la Biblia, ¿no? ¿Sí? O sea, yo no voy a permitir que mi hija antes de ser mayor de edad vaya a tomar decisiones por su cuenta, ¿sí? Yo tendré que guiarla, tendré que explicarle, tendré que decirle, pero la ley dice que una persona de 10 años que haya sido violada puede ir directamente donde un médico sin avisarle a sus padres y el médico está obligado a practicarle un aborto. ¿En qué país del mundo, por Dios? No son esas las reglas a las que nosotros nos podemos referir. Amén, Karina. Sí, eso justamente era lo que a mí me llamaba la atención de justamente la sentencia a la que hace referencia, me parece, Carlos, es la 3319, ¿no es cierto? Sí. Parece que en una parte dice justamente eso, que una menor, y eso era lo que a mí me llamaba la atención, podía ir ella sin compañía de sus padres, ¿sí?, a acudir a un centro de salud y practicarse el aborto, y el médico estaba en la obligación de hacerse, y tan solo indicando obviamente un documento que la identifique y le hacían el aborto. O sea, me llamó mucho la atención. ¿Cómo? ¿En qué? O sea, no me cabe a mí en la cabeza cómo se puede hacer eso. Sí. Así como, claro, ahora también estará la otra parte que dice, sí, pero ¿cómo vamos a tener a una menor con 10 años que pueda correr un riesgo de mortalidad? Pueda correr un riesgo de mortalidad. Pero yo me hago la pregunta, ¿acaso en el aborto también no corre ningún riesgo? Ah, mira tú. ¿Sí? Estamos, a ver, obviamente que y pensémoslo así, todas las intervenciones generan un riesgo. Sacarse una muela del juicio puede generar una hemorragia y genera un riesgo. Pero pensemos en el bien, en el mal menor al mal mayor. El hecho de tener a una niña de 10, 11, 12 años obligándola a parir genera una situación de riesgo mucho mayor, o sea, es una muerte materna. Pero estamos pensando y damos la vuelta en los derechos del no nacido. ¿Qué pasa con el derecho de la persona que está aquí y ahora? La que sufrió la violación, la que sufrió el delito, la que se le obliga a parir. ¿El Estado acaso le garantiza? Y somos abogados, coleguitas, y pensemos, ¿el Estado garantiza un proceso de adopción ágil, rápido, para que las víctimas puedan decir, ¿saben qué? Ok, no voy a abortar, tenga Estado este niño, lo voy a poner en adopción? No, al contrario, le obligan que la reinserción familiar, que le tratan de obligar o de hacer a la víctima que se encariñe con su producto. Por favor, o sea, pensemos en qué estado tenemos, en qué Ecuador estamos, donde el presidente de la República dice que va a vetar la ley porque él es pro vida. Por favor, ¿y quién piensa en pro víctima? Nadie piensa en la víctima. Nadie piensa que una niña cargando a una criatura. Están los mecanismos a través de la ley para poder sancionar el acto violatorio. De hecho, esa víctima podría de alguna manera ser reparada si existiera también la denuncia como condición o requisito. Está bien, ok. Tú me dices que hay que denunciar. Perfecto, ok. Denunciamos. ¿Tú crees que darle 22 años al agresor a mí como víctima me haría sentir feliz? ¿Tú crees que las sentencias son realmente reparatorias? ¿Crees que el Estado va a encargarse de darle una pensión alimenticia a ese niño hasta que cumpla 18 años? Porque el agresor va a ir preso, ¿no? Entonces, obviamente no va a poder cumplir con ese rol de padre. Entonces, ¿tú crees que el Estado se va a hacer cargo de un tratamiento también psicológico para esa niña que es obligada a ser mamá? Para ese niño que va a sentir toda la vida el rechazo del ser que debería amarle más, que es su madre, porque es complicado generar empatía, amor, en un producto que no pediste, que no entiendes. Muchas veces ni sabes qué está pasando en tu cuerpo. Cuando tienes 11, 12 años, no sabes qué está pasando en tu cuerpo. Cuando te das cuenta o las criaturas se dan cuenta y avisan, tienen un embarazo de 16 semanas, 17 semanas. ¿Por qué? Porque el agresor no es que te da la libertad o te dice, ah, no, anda, cuenta lo que te hice.
Lo primero es la intimidación a las víctimas. Y las violaciones, la mayor cantidad de violaciones se dan dentro del núcleo familiar. ¿Tienes idea de la cantidad de padrastros, primos, hermanos, vecinos, abuelos que cometen este tipo de actos execrables en contra de las niñas? Entonces no puedes contar, no puedes pretender que la víctima inmediatamente va a ir a contar, que la víctima va a ir a denunciar o que la víctima va a ser capaz de tener el valor de decirle a su madre, a su padre, mire, me pasó esto. Lo ocultan hasta más no poder, hasta que ya el embarazo está avanzado. Entonces decirle, no, sabes que ya tienes 4 meses, hija, y tienes que tenerlo. Y ahí y te tendrás que obligar y tendrás que dar de lactar y tendrás que amamantar y tendrás que dejar de jugar con tus muñecas y tendrás que dejar de estudiar porque tienes un hijo. ¿Quién piensa en la víctima? Es que yo todo el tiempo escucho que dicen, y el no nacido tiene derechos. Claro que tienen derechos, siempre y cuando un no nacido sea deseado. Bien, vamos a seguir saludando a nuestros amigos. Gracias a todos ustedes que están en sintonía con nosotros. Milton Borja, muchísimas gracias. María Dolores Nieves, ya nos comentamos. Darwin Romero dice, ¿por qué no se pide algo más de severidad para el culpable de la violación? Solo piden la interrupción del embarazo, es decir, cortar la vida de la criatura. ¿Por qué no piden que la interrupción del embarazo en caso de violación legalmente condenado al causante de la violación? Milton Borja dice, el violador es el padre y la madre dice, el violador es el padre y la madre el alcahuete. Son casos que se han dado, ¿sí? María Dolores Nieves dice, así es, abortar también genera riesgos. Aldo Zambrano, 3 causales en las cuales se debe analizar. 1, cuando el embarazo representa riesgo para la vida de la mujer. 2, cuando el embarazo sea fruto de una violación o incesto. 3, cuando existan malformaciones fetales incompatibles con la vida. De estos 3, 2, la Constitución no los penaliza, de los cuales no es necesario debatir nada. Solo entra el análisis y discusión cuando el embarazo sea fruto de una violación, lo cual son 2 hechos aislados. Creo que nos habían preguntado también cuál es en el caso de fallecimiento de la persona que se le está realizando el aborto, ¿a quién se culpará? Porque es lo primero que buscarán seguir un juicio de mala práctica médica. ¿Será culpable el gobierno o la clínica que practicó el aborto o el doctor? A ver, la pena en primer lugar, ¿cuál es? 6 meses a 2 años. 6 meses a 2 años en la actualidad. En la actualidad. ¿Cómo determina la proporcionalidad de esa pena? ¿Cómo le 6 a 2 años? De la misma manera que los jueces determinan circunstancias atenuantes, agravantes y cualquier situación, porque son los jueces los que imponen, ¿no? Entonces ellos verán, de acuerdo a la situación y al caso, pues pondrán las circunstancias atenuantes o agravantes, pero ese es el rango, de 6 meses a 2 años. Muchas gracias, Aldo Zambrano, que nos comparte esto, ¿no? Y cuando el embarazo represente un riesgo para la vida de la mujer, cuando el embarazo sea fruto de una violación o incesto, y cuando existan malformaciones fetales incompatibles con la vida. Ya, de los 3 que nombraste, la primera y la tercera son abortos no punibles. Y ahora justamente estamos en la tercera, en la que nombraste, exacto, en los casos de violación. Que eso es justamente lo que nos tiene que preocupar ahora, porque el debate se centra en que por poco y si la mujer miente, por poco y si es que los médicos no quieren, si no quisieran los médicos en general, entonces como tú dices, no hubieran las clínicas clandestinas. Y habrá gente que sí tenga el convencimiento de que interrumpir un embarazo en caso de una violación es necesario, porque está pensando en la vida de la víctima, ¿sí? Y está pensando... Estamos en un horario cuando son exactamente las 9:05 de la noche. Voy a hacer una pregunta aquí en la mesa y dejo el micrófono abierto para ustedes tres. No es el tema, de ninguna manera es el tema, pero ¿y si violan a un hombre? ¿Lo revictimizamos también o no? Pero no hay, yo dejo la pregunta suelta. No habrá embarazo. Obviamente, no habrá embarazo. El tema. Hago la referencia porque tú hablas mucho del tema de la revictimización. Así es. Y estamos de una manera para desligar de alguna forma los requisitos necesarios, entre comillas, para poder regularizar este tema con el proyecto de ley.
Pero ¿y si fuese? Hay algo sumamente interesante en tu pregunta, doctor, que también generaría un conflicto en la norma que ha sido declarada inconstitucional. Y te voy a explicar por qué. De acuerdo a la aclaración que emite la Corte Constitucional de su propia sentencia, dice que el niño, niña, adolescente y persona, mujer, que ha sido embarazada fruto de una violación, ¿sí?, tiene el derecho, o se extenderá que el delito en sí existe cuando son menores de 14 años, lo establece la aclaración emitida por parte de la Corte Constitucional, y señala niño. Es en el único caso donde se refiere al masculino de los que pueden ser embarazados. Y tú dices, el niño, claro, no puede ser embarazado, pero un niño menor de 14 años, bajo la legislación ecuatoriana, puede ser violado. Por supuesto. Solamente, y estamos, como dijo en un programa en no horario niño, nocturno, puede ser un hombre. Solamente cuando existe la penetración del menor. ¿Sí? O sea, el hombre puede ser violado únicamente si lo penetran. Pero ¿qué pasa si el hombre es objeto de violación? Un niño de 13 años puede ser llevado a la cama por una mujer de 25. ¿Es eso violación de acuerdo a nuestra legislación? No. No es violación, porque el tipo penal no está establecido como violación. ¿Ese niño de 13 años puede embarazar a una mujer de 25? Por supuesto. Por supuesto. El niño tiene derecho, bajo las mismas condiciones que estamos hablando de las mujeres que se embarazan, de decidir si quiere ser o no quiere ser padre. La decisión la toma la persona que tiene en su cuerpo el fruto la decisión la tiene que tomar la persona que gesta. No estamos hablando aquí del delito de violación, estamos hablando de la despenalización del aborto por delito de violación. Estamos hablando de la capacidad de ser padres. Yo, como persona gestante... Desde la circunstancia en la que te encuentras, pues, ¿no? No voy a ser madre, no puedo ser madre de una persona que es fruto de una violación. No puedo yo tener este niño porque mi trauma me impide verlo como mi hijo. Y si yo soy hombre y he sido o sufrido esa situación que he puesto, que una mujer de 25 años viola a uno de 13, el niño puede decir lo mismo. Yo no estoy en la habilidad, no estoy capacitado para ser padre de eso. Porque cuando llegue la demanda de alimentos, al menor de 13 años no la va a pagar él, la va a pagar el padre. Pero como yo no puedo ir como padre a defenderlo al violado, porque el violado es el que tiene que ir directamente a defenderse, se generan este tipo de inconsistencias, incongruencias que terminan siendo, bajo el marco del principio de igualdad, una total desigualdad, porque estamos forzando las normas legales. El aborto teratogénico fue eliminado, no está dentro de las causales, solamente son las dos. Anteriormente estaba también el embarazo de productos que no hayan sido formados adecuadamente, que se permitía también el embarazo teratogénico, que también permitía el aborto, pero eso se reformó. Ahora, sobre esto de aquí, la situación es, ¿qué pasaba en el caso de que sea embarazada por violación una mujer que padezca de discapacidad mental? ¿Qué pasa con la mujer que tiene una incapacidad mental? ¿Sí? Una mujer que tiene incapacidad mental no está habilitada para poder cuidar a un menor. Pero yo hay algo que sí estoy de acuerdo con las personas que, al menos en la parte fundamental de esta norma, quieren establecer el principio del aborto por violación. Y en esto yo sí estoy de acuerdo, ¿sí? Que una mujer tiene la libertad, bajo la condición de violación, de poder decidir qué puede hacer con su fruto. Yo no estoy de acuerdo con el aborto, pero yo sí estoy de acuerdo que esa mujer tenga en su mente la facultad de poder decidir qué hacer con el fruto de una violación. Es lógico, yo que no he sido el violado, ¿cómo yo voy a decir qué puede hacer una persona que está en esa situación? Yo no puedo. Pero es precisamente por esa incapacidad, Carlos. Ahora, ¿cuál es el problema, doctores, doctoras? Que lo que dice la ley no plantea ninguna realidad de lo que estoy diciendo ahora. No me permite evidenciar que esa mujer realmente está tomando la decisión porque ha sido víctima de una violación. Dijo Jaime, con todo respeto, no creo que las mujeres vayan y mientan, pero lo que sí he visto es que hay irresponsabilidad en la vida sexual, que en muchos casos están comprando, si no preguntemos en las farmacias cuántas pastillas para el día después se compran, cuántos preservativos se compran por semana y cuántos abortos se practican de manera clandestina. Ok, entonces quiere decir que sí hay esta situación y que bajo ese parámetro, bajo esa premisa, yo sí tengo que establecer las condiciones para valorar a esa persona, para guiar a esa persona y para que ese gasto que está destinado para que el Estado invierta en el aborto, también me permita a esa persona llevarla dentro de un proceso para que esté capacitada en tomar una decisión que es terminar con la vida de otra persona, que es la que está dentro de su vientre.
ese chico está vivo. Ahora, si nosotros estamos creando esa limitación a la vida, que es el tema que propusiste, Fabricio, al inicio de este programa, yo sí creo que debemos garantizar que ese derecho a la vida sea una decisión razonada y respetada por parte de esa persona que ha sido tratada con injusticia por un abusador que no puede andar libre por la calle violando a más personas. Que luego del proceso de que esa persona sea llevada y guiada para que pueda decidir sobre interrumpir su embarazo, también se tomen acciones contra esta persona. Sino, ¿qué sentido tiene? ¿Qué es lo que protege esta ley? Bueno, ahí está el tema de la revictimización, que volvimos a tocarlo, porque una de las condiciones es precisamente la existencia de una denuncia. De lo contrario, ¿cómo logramos esa segunda parte, que es el acto sancionatorio, Karina? Así es, yo ya lo había manifestado, estaba en contra justamente de lo que decía Aimé, que no se necesitaba la denuncia. Para mí sí se necesita la denuncia. Como dice Carlos, ¿de qué manera entonces corregimos al individuo? ¿De qué manera protegemos al resto de personas que bien pueden ser violadas por este sujeto? Aquí yo me voy con Aimé. ¿Y qué pasa entonces, Karina, ahí? Si le estamos revictimizando a una criatura, no le pongamos 10, póngale 12, 13, 14 años, que tenga que pararse en una cámara de Gesell para reconocer al violador, ¿no estamos también un poco afectando en esa parte de la víctima? Bueno, yo considero ahí, en cambio, que hay una psicóloga, ¿no? Sí, hay un tratamiento. Fabricio, esa sería la parte de la protección del Estado. Tiene que venir aquí trabajadora social, psicólogo y doctor, y trabajar en conjuntos y obviamente ayudar a esa menor. Porque entonces si no denunciamos y solamente nos dedicamos a protegerla, ¿cómo protegemos al resto de personas que vienen cuando el sujeto está suelto? Esa sería una protección del Estado ahí, ¿no es cierto? Ahí estaríamos hablando de que efectivamente el Estado cobija, protege, claro, y además, lleva un poco a eso. ¿No sería esa la interpretación, Aimé? Es que no estoy de acuerdo, porque nuevamente estás poniendo sobre los hombros de la víctima la responsabilidad. ¿Qué estás haciendo? Le estás diciendo: denuncia, sométete a todo este procedimiento que te toca, porque si no, este señor va a seguir violando a más gente. Es tu responsabilidad, es tu culpa si viola a otra. Estamos haciendo que la víctima nuevamente se sienta responsable. De acuerdo que en el mejor de los casos se debe denunciar. Obviamente, no digo que no, pero no le estoy diciendo que como requisito obligatorio se debería pedir una denuncia. Porque, como digo, estamos nuevamente poniendo la responsabilidad en la víctima. Tu víctima denuncia para que ese delincuente no siga violando. ¿Qué pasa en el contexto familiar cuando la víctima o cuando es el padre el agresor? Cuando una madre le dice: no denuncies a tu papá porque luego no vamos a tener para comer. Cuando suceden este tipo de situaciones, porque cada caso es especial. En las zonas rurales suceden muchos casos de incesto, y ahí las sobrevivientes de la violencia pues no tienen acceso a llegar ni siquiera a la escuela como para poder contarle al profesor lo que le está pasando. Y todo lo que eso debe. Y ni siquiera tienen acceso al sistema de salud. Entonces pensemos también en los casos particulares. Estamos pensando como Estado, sí, perfecto. Estamos queriendo proteger, para eso necesitamos denuncia. Ahí debería ser, yo creo que, poniéndome un poco en la parte imparcial, y antes de darte mi criterio, por acá a las redes de 593 Media EC nos están comentando: y si el padre no quiere que aborte y ella lo hace, ¿el padre puede denunciar? Estaríamos hablando que el padre va a denunciar a quién, a su propia hija. Sí, a la cuenta es así. Dice: y si el padre no quiere que aborte. Ya, el padre Estamos hablando de lo siguiente, que es interesante el tema. Por favor, analicémoslo desde esta óptica. A ver, el padre violador, escuchen esto, porque estamos hablando del aborto por violación. El padre violador dice: yo no quiero que abortes a la persona violada. Dice el padre. Llega la chica y dice: me violaron. Dice: bueno, yo te cobijo, hija, no abortes. Pero la niña dice: yo entendí algo diferente. Que el padre de la criatura. Es el padre dice: no quiere que aborte. Es el padre de la criatura. Es que el padre queda aquí, pues puede ser No, el padre es el padre violador, de la criatura, el padre de la víctima. El padre de la criatura. La pregunta es: y si el padre no quiere que aborte y ella lo hace, ¿el padre puede denunciar? El padre de la criatura, ¿no? Puede ser el padre de la criatura. ¿El padre del nacido? Debe ser o el padre de la víctima. El padre de la víctima, lo entiendo
Entiendo que es el padre de la víctima. Yo también lo entiendo así. Porque si es que es el padre violador, tiene que estar preso. El padre de la criatura. El padre de la criatura. El padre de la criatura. No hablamos de violación, hablamos de una relación Del normal. feto. Pero es que en este caso no estamos despenalizando el aborto. No estamos hablando de una relación sexual consentida que produjo un embarazo. Eso sí es punible y sigue siendo punible y no está en discusión. Ni siquiera perdamos el tiempo hablando de eso porque eso no está en discusión. Estamos hablando de productos de una violación. Embarazos producto de una violación. Bueno, en el caso de que el padre violador, no quiera que aborte, que dice me hago responsable, hago una nota, yo no quiero que aborte. Hagamos una novela, pues entonces, porque claro, queda así y el Estado se queda. Claro, es que, a ver, lo que yo quería comentar acá, escuchando un poco, para ir encontrando ya una ruta definitiva. Yo sí creo que aquí el Estado tiene una participación fundamental, Aimé y Carlos. Y los asambleístas, una decisión histórica. ¿Por qué? Porque ellos tienen la oportunidad de establecer las normas claras de protección a la víctima y al concebido no nacido. El segundo por las garantías constitucionales y el primero también, porque en ambos casos estamos hablando de un derecho fundamental como es la vida. Y sobre ese derecho fundamental, indistinto de la perspectiva del concebido o de la víctima, el Estado debe entrar con normas claras. Yo me quedo con lo que manifiesta Karina Romero hace un momento. Establecer una protección tiene que ser más allá de que únicamente usted denuncie en la fiscalía y le manden a la unidad técnica, que la cámara de ICE, que el psicólogo, que la pregunta. Tiene que haber un tema individual, tiene que haber un proceso que no se reduce a 2-3 meses o a una sola entrevista como hacen las unidades técnicas en la fiscalía y en el Consejo de la Judicatura. Porque lamentablemente, y hay que decirlo, en todos estos temas de violencia intrafamiliar, actos execrables en todo su sentido, lo que hacen las unidades técnicas es llamar a una entrevista a la víctima, llenar un formulario desde su perspectiva y pare de contar. Y cuando la víctima sale de la fiscalía o sale de la corte, sigue encontrándose con la realidad porque no existió un trabajo progresivo por parte del Estado a través de los organismos correspondientes para cobijar, proteger, cuidar, sanar, arreglar y mejorar el daño que se causó. Porque ahí yo me quedo con lo que decía Carlos en algún momento y Karina. Sí, tiene que existir la sanción para el violador. Tiene que existir de alguna manera una obligatoriedad, una caución que determine un acto ejemplarizador para que el Estado evite ese tipo de situaciones. A través de políticas públicas, a través de la educación, a través de mejor formación, sacar a los misóginos de la cabeza esa corriente tan tonta de que Juanito cumplió 15 años y a Juanito, venga mijito, hágase hombre, vamos a un prostíbulo. Y que María cumplió 15 años, venga mamita, hágase mujer, métase a la cocina. Ese tipo de criterios absurdos, institucionalizados en la sociedad, tienen que ser arraigados y sacados de raíz a través de política pública, a través de reformas a los códigos, a la ley, que en realidad obligan al Estado a proteger sustancialmente a la víctima. Es como los famosos cuidados paliativos de personas que están con enfermedades catastróficas. El cuidado paliativo debería ser desde que una ambulancia los saque de su casa, esos ancianos, y los regrese a su casa. De la misma manera, las víctimas deben tener esa protección, porque lo que no hay, y ojo que conozco a los profesionales de la Judicatura de la Fiscalía, que son profesionales intachables de primer nivel, pero que no tienen más instrumentos, ni tampoco se llenan más recursos, ni se destinan recursos para que las unidades técnicas puedan proteger. Sería interesante, y algo que se le queda a la ley, es precisamente establecer la responsabilidad del Estado en la protección de la víctima. Porque más allá del acto sancionador, nos quedamos en esa buena intención de protección a la vida. Yo pienso algo, doctor, y disculpa que te interrumpa, pero realmente dentro de lo que se plantea, ¿no? Como que el objetivo de esta norma es que se permita el aborto cuando existe la presunción de violación, porque realmente
bajo los principios que se establecen hay una protección al victimario, hay una protección a la persona que comete el delito. Y esto quiero decirlo de una manera abierta, porque es algo que ya viene dándose desde algunos años atrás. Creo yo que la Constitución de Montecristi fue una puerta abierta para que los delincuentes hagan lo que les dé la gana. Artículo 35 de la Constitución dice que tendrán los grupos de atención prioritaria, los adultos mayores, los niños, los adolescentes, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades catastróficas. Y adivinen quién más, los privados de libertad. Resulta ser que cuando nosotros nos enseñaban derecho, allá en los albores de los años 96, hace tanto tiempo, decían que el que iba a la cárcel perdía los derechos. Pero esta Constitución los equiparó, equilibró sus derechos a personas que están realmente dentro de una situación desfavorable. Pero ¿qué es lo que seguimos haciendo? Establecemos normas, procedimientos penales que lo que dicen es: no se puede sancionar a una persona mientras no existan las pruebas suficientes para establecer que esa persona es el imputado y es el que cometió el delito, es el reo de ese delito. Si no tengo todas las pruebas, pues entonces saldré en libertad 2, 3 días después. Y luego de eso le decimos a la víctima: disculpe, señora víctima, usted no puede ser revictimizada. A usted nadie no puede venir nuevamente acá. Ya de una vez el testimonio. Si algo quedó suelto por ahí, no importa. No tiene la obligación que venir nuevamente acá, porque eso se llama revictimización. Y a usted nadie la puede revictimizar. ¿Quién se favorece de todo esto? Pregunto yo. ¿Sí? ¿Quién no ha sido víctima de algo? A mí me han robado en mi casa, a mí me han amenazado con cuchillos, me han amenazado de muerte. Y he tenido que ir allá y yo tengo que exigir que se me proteja. Pero no puedo pensar que bajo las condiciones que establece nuestra amada Constitución, yo puedo equiparar a una persona que tomó la decisión de actuar en contra de la ley a una persona que tiene cáncer. ¿Sí? Y yo no puedo establecer normas, me encantaría. Así como lo dice esta ley, dice: el Estado garantizará y dotará de recursos y dotará de asistencia, y la Fiscalía está comprometida y el Ministerio de Educación está comprometido y todos están comprometidos y se les dará los recursos para que esta ley funcione. Y yo pregunto, y he tenido 2 amigos que tienen enfermedad de cáncer, que porque tenían un seguro privado y el IES también estaban afiliados, el IES les impidió de seguir recibiendo su tratamiento hasta que no solucionen su problema con el Seguro Social. Personas que iban a morir de cáncer, que se están tratando con cáncer, no pueden acceder a un sistema de salud digno, que realmente lo merecen por su condición de salud. Y queremos crear este tipo de condiciones para proteger los actos ilícitos de personas. Yo felicito a Aimee, y sabe Aimee que yo no lo digo en este momento, yo sé que ella es una luchadora de los derechos de las mujeres, de las personas que están desvalidas. Y a mí me apena mucho cuando veo que la sociedad no entiende esa lucha, pero asimismo que el sistema jurídico no entiende lo que en realidad se tiene que proteger a través de esas luchas. Y nosotros estamos viendo que cada vez la sociedad va de cabeza y las cosas malas son las protegidas por la sociedad. O sea, una persona, tú y yo en este momento, nosotros los que estamos en esta mesa, no tenemos los mismos derechos que tiene una persona en la cárcel, porque ellos son de atención prioritaria y nosotros no. Entonces, donde nos debemos enfermar o debemos padecer o ser adultos mayores o estar en la cárcel para tener esos derechos como atención prioritaria. ¿Qué es lo que pasa con nuestra sociedad? ¿Qué es lo que pasa con nuestros legisladores? ¿Qué es lo que pasa con nuestra Corte Constitucional? No sé, doctor. Sí, y eso es lo que yo sí creo que debería también ser revisado a través de estas normas, que lo único que hacen es desordenar el sistema jurídico para proteger la sociedad de personas que perpetran este tipo de actos como la violación, y de proteger realmente a las víctimas para que tomen las decisiones más sabias, que si es la de interrumpir el embarazo, pues las puedan tomar con sabiduría y el Estado les ayude a seguir y a salir adelante de esa situación. Bien, seguimos con los saludos a nuestros amigos. Darwin Romero dice: en el caso del fallecimiento de la persona que se le está realizando el aborto, ya dijimos esto, ¿a quién se culpará? ¿Al médico, a la clínica o al Estado, no? Tanya Huachizaca dice: excelente tema de ley, interesante para todos. Muchísimas gracias, Tanya. Javier Armando García Muñoz dice: ¿cómo se demuestra que es una violación sin una denuncia? Luego puede dar pie a que los libertinajes se asuman como violación aquí en el país donde todo es posible. Saludos a Luis Ortega, Tony Álvarez, Jaime y Leonardo Ortiz que nos están viendo. Marcel Chávez nos dice: no tiene derecho a decidir sobre el cuerpo de la mujer.
Ella es la única que debe decidir. Darwin Romero nos dice, así como se pide interrumpir el embarazo, cortar la vida del bebé, también pidan que al violador se le practique la castración. Una vida indefensa es una parte del cuerpo de un violador, es una vida indefensa versus una parte del cuerpo del violador. Eduardo Campoverde, les comparto a todos los grupos de ecuatorianos acá en Estados Unidos. Muchísimas gracias, Eduardo, muy gentil. Gracias, y haga las gestiones para ir a dar el programa ya cuando quieran. Saludos a Eduardo. Darwin Romero dice, señores, al aceptar el aborto por violación, si se sanciona al culpable, esa ley servirá para que se incrementen las violaciones, ya que con don dinero se saldrá de la violación. Mauricio Flor nos dice, la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad aditiva de la norma que permite que los menores de 14 años en adelante puedan consentir una relación sexual, y luego hablamos que todo menor que se presenta ante un médico sea tomado como violentada. No hay una incongruencia ahí, ya lo dijimos, Mauricio, hace un momento venimos hablando de esto, precisamente de la norma tiene que ser así, y nosotros abogados sabemos que debe ser así, y la sociedad, los amigos que nos ven, deben entender que las leyes tienen que ir de la mano, una cosa permite a otra. Y si nos encontramos acá, y hemos estado conversando en esta noche de esta disyuntiva. Jaime Maza, ¿cuál crees tú que será el futuro de esta ley? Esperemos que los asambleístas, como bien indicaste, cumplan con este rol histórico que tienen para garantizar a las víctimas sobrevivientes de la violencia realmente una restitución de sus derechos. Que no se ponga sobre sus hombros la responsabilidad que tiene el Estado, porque como decía, al momento de que le exigen una denuncia, nuevamente le están poniendo sobre sus hombros la responsabilidad. ¿Has visto la cantidad, Fabricio, de sentencias absolutorias en casos de delitos sexuales? Hay una cantidad bárbara. ¿Qué pasa con esa víctima y la fe que tiene entonces en el Estado y en el sistema de justicia cuando presenta la denuncia y luego de un engorroso trámite recibe el agresor una sentencia absolutoria? Pero lo que decía el amigo acá que nos comentaba, no sé si Karim lo tienes por ahí cerca, ¿cuál? Algo nos decía, ¿cómo podemos sancionar si no hay una denuncia? Yo sí sancionar al culpable. Sí, Fabricio. Es que esa es la parte, Fabricio. Quiero entender esa parte porque... Mira, hablemos de estadísticas. Quiero por acá no se cayó, producción, ya. Creo que se fue mi volumen también, ¿no? Sí, se fue. Bueno, aquí en vivo todo pasa, no pasa nada. Pasa que no pasa. Doctor, te transmito. No, sigue usted, aquí estamos en vivo. Bueno, el doctor González estaba queriendo consultar sobre una de las últimas preguntas que habían hecho las personas respecto a la situación relacionada con los mismos criterios de la Corte Constitucional, ¿no? Sin denuncia, ¿cómo se puede juzgar al violador? ¿Cómo se puede juzgar al violador? Es la pregunta que habían hecho los amigos. ¿Y ustedes, colegas, creen acaso que todos los casos de violación son denunciados? Tomemos en cuenta que 6 de cada 10 niños, niñas son víctimas de abusos sexuales o de violencia. 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de algún tipo de abuso o de violencia. Las estadísticas son mucho más altas. No darían la capacidad del Estado, de las unidades judiciales ni de las fiscalías de género para, si es que en todos los casos realmente se denunciara. No todos los casos son denunciados. ¿Ustedes creen que las estadísticas que tiene en las fiscalías de género son el universo de las violaciones ocurridas en esta provincia, en este país? No, no es así. Si queremos garantizarle a las víctimas, por lo menos debemos permitirles decidir si denuncian o no. Eso lo garantiza el Código Orgánico Integral Penal. Pero en el caso de que esta violación termine en un embarazo, entonces ahí ya no tiene derecho a la víctima a no presentar la denuncia porque le van a poner como requisito para poderle garantizar su derecho. No me parece. No todas las mujeres denuncian las violaciones. No todas las niñas denuncian las violaciones.
Entonces, ponerle como requisito, como decía, es volverle la carga sobre los hombros a la víctima. ¿Que se debe denunciar? Sí. ¿Que debemos empoderar a las mujeres para que no soporten más abusos, violaciones y que las niñas puedan denunciar y tengan la confianza que un sistema de justicia les va a garantizar sus derechos? Obviamente, a eso debemos ir encaminados, a recuperar la fe en la justicia. Pero no le podemos exigir que sea ella la que tome la decisión de hacer para que el Estado pueda garantizar los derechos. A las víctimas hay que empoderarlas, a las víctimas hay que incluso enseñarles lo que es violencia, porque muchas veces no saben, porque el tío le dice, te doy un caramelo, un chicle, o esto es así, esto es bonito, te va a gustar. No le digas, esto hacen todos, hacen los tíos que quieren a las sobrinas. Esto es la cantidad de casos y los horrores que nos toca leer a quienes y conocer y palpar de cerquita a quienes estamos en el tema de defensa de víctimas de violencia. Entonces, yo sí discrepo, voy a seguir discrepando, porque como decía, el exigirle una denuncia le pone a la víctima con esa responsabilidad. Más sin embargo, obviamente, como digo, no estoy en contra de la denuncia, debe denunciarse, pero no le puedo poner como requisito. Yo lo veo desde el punto de vista de la excepción, ¿no? Hablamos del derecho de la vida como principio fundamental de cualquier Estado razonable. Entonces, si el derecho a la vida es el principio fundamental y la limitación a ese derecho a la vida es el acto de violación, pues realmente yo sí creo que debe haber un requisito básico. Yo sí creo que existen elementos, herramientas que permiten a las personas poder ser conductuales a través de un proceso como este, a través del trabajo social, de la psicología. Lamentablemente esto ha sido relegado dentro del proceso de la administración de justicia. Decíamos hace un par de semanas atrás que existen estos medios dentro de la función judicial, pero que no son utilizados de manera eficiente, ¿no? Pero yo sí creo que a través de estos medios, de estos implementos, inclusive creando las condiciones necesarias para que la víctima sea la que menos participe del proceso, ya del proceso como tal, hacia allá debería funcionar el sistema procesal a nivel penal, ¿sí? Porque sí es verdad lo que dice Aimé también. El sistema procesal como está establecido en este momento exige que la víctima tenga que hacer maravillas y malabares para poder demostrar que algo ha ocurrido, ¿sí? Entonces, bajo este sistema procesal, creo que esta situación, que es tan particular, tan íntima y tan propia, sí debería tener también modificaciones que hagan viable todo lo que se quiere hacer, que lo hagan real, pero que también permitan llegar a establecer que esta extraordinaria situación que limita el derecho a la vida de un concebido, pues tenga que ver o esté directamente relacionado con que se establezca un proceso en contra del violador. No hay otra forma, ¿no? Entonces sí, y que la carga no sea, como dice Aimé, totalmente sobre la persona. O sea, claro, me violan, tengo que decidir qué hago con el niño y ahora tengo que seguir con el proceso penal. No puede funcionar de esa manera. Pero eso no es lo que se hace a nivel normativo. Eso que se ha hecho no funciona. Estamos entrando ya a la recta final de este programa el día de hoy, pero antes de dar la palabra a los compañeros panelistas de esta mesa, queremos invitarlos a ustedes todos los martes a partir de las 20 horas a tu programa de ley. Todos los martes a partir de las 20 horas estamos acá transmitiendo en 593 Media S, tu programa de ley. Cada semana traemos una temática para que ustedes la compartan con nosotros y nosotros aprender junto a ustedes. No se olviden de escribirnos y conectarte a todos los programas que tiene 593 Media S, tu canal digital, que lo puedes ver desde la mañana con buena información, muchos programas, muchísima variedad para todos ustedes. Solo tienes que entrar y podernos seguir cada día en 593 Media S y por supuesto los martes a las 8 de la noche, ya sabes, aquí está tu programa de ley. Queridos amigos, para ir terminando, yo quisiera, Karina, tus expresiones finales del programa, tu mensaje del programa. Ya, gracias Fabricio. Sí, verás, yo pienso sobre todo que antes que el aborto y platicar sobre si se despenaliza o no, lo que se debe cambiar más bien sería las leyes, ¿sí? Pero para que haya un cambio total de las leyes,
los que están sentados ahí deberían ser de pronto gente, primero, humana, luego con el compromiso de servir y de proteger en realidad, ¿sí?, al pueblo, que son quienes los elegimos, ¿sí? Pero resulta ser que van allá y no hacen nada. Para mí, yo sí pienso que es más fácil de pronto, ¿sí?, tratar a una persona violada durante ese tiempo de gestación y luego que ella dé en adopción a ese recién nacido. Pero para que haya eso, nosotros que somos abogados y si no lo hemos tramitado, lo hemos escuchado, la adopción demora 2-3 años, porque te pone la ley una serie de obstáculos. La ley y los que agilitan dentro de los juzgados. No es que estoy en contra de ellos, pero es así, ¿sí? Que no hay el suficiente personal, que faltan trabajadoras sociales, que faltan psicólogos, que faltan doctores. Entonces todo ese informe tiene que existir para que se dé la adopción. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Corregir, ¿sí? Pero corregir la ley. No solamente el Código Penal tiene bastante todavía, que le faltan bastantes cosas, así como decía Carlos, que aumentar, agregar. El Código de la Niñez también, ¿sí? Es un código que ya debe ser reformado hace mucho tiempo. Yo lo he venido desde que me gradué, yo ya me di cuenta que ese Código de la Niñez debió haber sido reformado porque hay un abuso. Decía yo también semanas anteriores, cuando tratamos un tema de niñez, al principio me parece, que trabajadores sociales aquí en el oro existen y a nivel nacional también. Esto de reformar las leyes es un problema donde incluyen sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos, ¿sí?, doctores. Pregunto yo, ¿cuántas personas que son profesionales en eso están como asambleístas ahí? No, asambleístas no. ¿Sí? En la corte hay 3. ¿Cuántas? No hay más, no llegan a 10. Cuando para que hayan todas estas reformas y se dé una calidad de vida al ser humano, que es lo que garantiza este libro, que es la Constitución, tiene que haber gente prueba, gente que en realidad quiera servir comprometida. Ahí va a funcionar de verdad lo que ha explicado Aimé y lo que ha explicado Carlos. Pero me gusta algo que tú dices y me quedo un ratito aquí. En el tema de la adopción, Cari, ¿tú crees que sería esa una verdadera alternativa cuando lo que dijo Aimé hace un rato, y es cierto, es un problema para las personas que están... se volvió a perder el sonido. Problema. Doctor, quisiera continuar con tu idea, doctor, pero voy a tener que pasarme la mía, doctor. Bueno, en todo caso, realmente los sistemas, los procedimientos a nivel país, no a nivel de las normas, por garantizar muchas cosas, que siempre hay que tomar en consideración lo que se quiere garantizar, terminan convirtiéndose en normas burocráticas. Normas que limitan en realidad el acceso a derechos, por ejemplo, el acceso a tener una familia por niños que de pronto están en situación para ser posiblemente adoptados, pero termina siendo tanto el sistema procesal una herramienta, un instrumento que detienen los objetivos realmente de las personas, que se convierten en cierto abuso e impiden, como lo decía mi querida doctora Karinita, poder llegar a ser parte de una solución ante problemas como los que hemos conversado en esta noche. Yo también, para ir cerrando, doctor, simplemente quería agradecer, porque en realidad este tema trato yo de soltar cierto sistema de creencias. Conocen mi posición frente a este punto, pero creo, y vuelvo y repito, yo felicito a abogadas como Aimé, abogadas como Karina, personas que están cerca de personas que tienen realmente problemas a nivel social. Uno se dedica a temas de orden económico, pero yo creo que la problemática que uno como abogado debería estar siempre pendiente son situaciones como las que estamos hablando hoy, situaciones reales, situaciones que afectan a ese núcleo básico de la sociedad, que es la familia. Temas que una violación no solamente afecta al violado, afecta a todo su círculo cercano. Es un tema terrible, es un tema impensable. Si uno piensa en sus hijos, si piensa en sus hermanas, si piensa en sus primos, uno no quisiera vivir esa situación, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo podemos ser tan ligeros como para poder tomar la decisión de la que efectivamente pasó por ese trauma?
Entonces yo coger y decir, no, ¿cómo? Si va a matar a un niño. No, no va a matar a un niño. Ella está tomando la decisión sobre un efecto traumático en su vida. ¿Sí? Y esa decisión tiene que ser una decisión donde el Estado establezca todas las condiciones para que esa persona pueda seguir adelante. ¿Sí? No solamente en el efecto inmediato, sino también en que pueda seguir en su proceso normal de vida, porque en ese corte, en esa barrera que se produjo, hay muchas circunstancias que se agravan. ¿Sí? De pronto el ánimo de suicidarte, de pronto no sé qué otras cosas pueden pasar por la mente, alejarte, en fin. Yo sí creo, desde el punto de vista más abierto, que me permito poder tener, en que no debe haber un juicio en contra de las personas que pasan por ese proceso, sino debería haber un apoyo de la sociedad, de nosotros como abogados, ¿sí? Para que estas normas sean razonables. Y así como que queremos que se proteja la vida, también se proteja la integridad de las personas. A veces nos enfocamos o nos detenemos en cosas que por aquí cree esto, por allá cree de la otra manera, y perdemos el enfoque real de que hay personas que pueden ser afectadas de tal forma porque su simple biología, ¿sí? No quiero irme al tema de la ideología, no, su simple biología les hace que sean más vulnerables ante ciertas situaciones como una violación. Y eso yo sí creo que es algo que el Estado debería enfocarse, pero enfocarse de una manera seria, no de manera política como esta norma que se trata de aprobar, sino realmente de una manera seria donde se solucionen cuestiones directas. Una mujer que fue sujeta de violación, ¿cómo tiene que proceder para que el Estado pueda ayudarle a seguir adelante y ella pueda tomar la mejor decisión? Eso no está aquí, lamentablemente. Bueno, me gustó muchísimo lo que dijo el doctor Carlitos. De verdad, me doy cuenta que está viendo el tema desde la perspectiva de la empatía, de ponerse en el lugar de las víctimas. Eso es lo que nos falta como sociedad. No lo hacemos, simplemente juzgamos y revictimizamos cuando creemos que la víctima de violación tiene que seguir sufriendo las consecuencias de ese acto lesivo que sufrió. Al momento de ver desde la perspectiva de qué pasa si es mi hija, qué pasa si es mi hermana, qué pasa si soy yo misma. Esta ley no está mandando a abortar a nadie. Esta ley no le obliga a nadie a interrumpir un embarazo. Esta ley únicamente le da la posibilidad de decidir sobre su cuerpo a la víctima, porque no le pertenecemos al Estado, como había dicho. Entonces, ya es el momento de despedirnos, creo que Fabricio, ¿no? Yo quería pedirles justamente a todos y todas quienes nos están viendo, que veamos desde esa óptica, que pensemos en que podríamos ser nosotras, que podría ser nuestra hija, porque yo creo que si mañana o pasado nuestra hija nos dice que ha sido víctima de una violación y que se encuentra embarazada, vamos a querer que tenga la opción de decidir. Vamos a querer que se le garantice el derecho a tomar una decisión sobre su cuerpo. Entonces yo sí les invito a todos y todas a ser más empáticos, a no poner más responsabilidades sobre el cuerpo de las víctimas, sobre las mujeres, sobre las niñas, porque de todas maneras, como decía, esto como sociedad, y como decía el doctor Carlitos, esto nos afecta a todas, a todos. Cuando una víctima de violación sufre el delito, no solo sufre ella, sufre todo su entorno familiar y se lesiona a toda la sociedad. Entonces, ¿por qué la vamos a criminalizar o por qué la vamos a juzgar cuando decida tomar una decisión al interrumpir un embarazo? Muy bien, queridos amigos, estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa de ley, este tercer programa con el equipo completo, en donde hemos querido tocar temas importantes. Un tema muy importante como es la despenalización del aborto, y hemos tocado diferentes tópicos con diferentes puntos de vista. Agradecer a todos ustedes por sus comentarios, por intercambiar información con nosotros y aprendemos mutuo de manera conjunta para construir una mejor sociedad, que es el objetivo de este programa. Como conclusión, podemos quedarnos en la necesidad, la imperiosa necesidad de que quienes son los legisladores de este país logren tener una visión totalmente distinta, deslindándose de banderas políticas y asumiendo una posición muy humana para poder conceptuar de mejor manera esta incongruencia que hemos detectado en esta noche
entre la norma constitucional y la norma expresa que pretende precisamente en los próximos días entrar en un debate final sobre la aprobación o no de la despenalización del aborto. El derecho fundamental de la vida es un derecho inalienable, es intangible, está como un derecho supraconstitucional y va más allá de cualquier norma escrita. La idea de este programa ha sido un poco generar conciencia crítica en ustedes, amigos, y aportar de la mejor manera a la solución. Desde este programa me quiero quedar en conclusión también con lo manifestado por Karina Romero, que se cambie la génesis de un código de niñez que permita tener, por ejemplo, una alternativa eficaz con el tema de la adopción en casos como estos. Y sobre eso la ley nada dice. Quedan debiendo mucho los legisladores, los asambleístas en este caso, con la perspicacia, la pertinencia, la oportunidad y sobre todo la objetividad de normas que permitan encontrar un camino correcto para mejores vidas. Esto ha sido el tercer programa de ley. Nos esperamos el próximo martes con un programa muy interesante que va a ser de mucha utilidad con ustedes en cuanto a los temas de impuestos y tributos de empresas y personas naturales. Eso va a ser importante con ustedes. Nos estamos viendo el día martes a las 8 de la noche por el canal 593 Media S. Ha sido un placer para todos ustedes, para todos nosotros compartir con ustedes este programa. Muchísimas gracias. Que tengan ustedes buenas noches. Gracias. Muchas gracias.